he vivido durante una gran parte de mi vida, valga la redundancia, situaciones, sobre todo en el colegio, de bullying. Y pues es complejo porque en cierto modo a algunas personas nos puede forjar de algo de carácter, pero pues también hay otras personas que pueden tener una habilidad mental más alta y pues se han conocido ya bastantes casos de suicidio por ese tema del bullying. Entonces es ahí donde se ve sumamente importante el tema de la educación a la diversidad, sobre todo para los jóvenes de hoy en día, porque es esa situación la cual genera más conflicto y pues genera situaciones pues que se pueden volver adversas para cualquier ser humano. Con respecto a los argumentos entre la temática y mi disciplina, pues nada, básicamente es una situación que se ve todo el tiempo, que desarrollo como cualquier ser humano en cada una de mis situaciones, ya sea laboral, ya sea académica, ya sea personal, personal por el tema del cuidado sexual, personal por el tema de mi identidad sexual, eh, familiar por el tema afectuoso que puedo tener con mis papás, con mi hermana, con todos aquellos que son pues relevantes en mi vida, mi familia, mi pareja y todos los demás. Y en la parte laboral, pues por el contacto que puedo tener con compañeros y compañeras, y adicional a eso también por, qué sé yo, pues por lo que mencionaba anteriormente respecto al estrés que me puede generar el tema laboral, que es constante. ¿Qué valor agregado me aporta la temática para la formación como uniquindiano? Pues pensaría que absolutamente todo, porque hay gran parte de esta información que uno, a pesar de, en mi caso, tener 33 años, pues llegaba a ignorar. Entonces, por ejemplo, el tema de que la salud mental puede también tener como tan un, una parte estrecha y ligada pues a la temática sexual, pues es algo que no tenía presente. Entonces me parece que es algo que le permite a uno adquirir un conocimiento adicional y pues ponerlo en práctica en su cotidianidad. Eh, de las 5 conclusiones, pues me parece que es bien importante concluir de lo anterior que es indispensable poder contar en cada una de nuestras aulas, y no solamente en nuestras aulas, sino hacer como extenso por algún mecanismo de comunicación, eh, el tema de la educación de identidad de género, y pues obviamente hablar acerca de la tolerancia con las diferencias de identidad sexual que se pueden presentar, no solamente para las instituciones, porque pues ellos pueden hacer también su parte, pero las familias y los hogares no cuentan como tal con ese acceso, no lo han tenido. Entonces pues digamos que ahí también parte una base fundamental para que el joven se comporte pues en la parte externa, fuera de su casa. Entonces es bien importante también que desde el hogar haya como tal ese tipo de educación. Por otro lado, la importancia que tiene como tal el gobierno, con sus políticas de sexualidad y con ese aporte económico para poder realizar este tipo de campañas de protección sexual y también de responsabilidad sexual, para concientizar a las personas del tema de la protección que se debe utilizar en el momento de tener relaciones, o para poder incentivar de una manera positiva y dejar de estigmatizar temas tan importantes como el aborto. Eh, También pues considero que otro argumento, otra conclusión relevante dentro de este tema es recordar, por ejemplo, el tema de la diferencia entre qué es sexualidad y no de pronto generar tanto morbo con esos términos. Entonces hace parte como tal de la misma educación. Por otro lado, pues la conciencia que se genera teniendo en cuenta de que la salud mental es un factor importante dentro de todo este proceso, y cómo puede afectar no solamente uno, sino todos los aspectos y todos los ambientes que puede tener un ser humano en su vida. Por otro lado, también el hecho de identificar que no es lo mismo un transexual a un travesti, a una lesbiana, a un gay, y que cada uno de esos comparten como tal una identidad completamente diferente y tienen una razón de ser. Eh,
Preguntas, porque como primera pregunta me hago por qué el gobierno tal vez al ver que se han presentado tantos casos de violencia por falta de tolerancia, no ha generado como un impacto más fuerte con respecto pues a poder contrarrestar este tipo de situaciones. Me inquieta también pensar en qué tanto puede generar el costo de la educación sexual en los colegios y por otro lado, de qué manera las empresas eh, como un factor laboral que genera inconvenientes mentales en ocasiones para las personas, pretenden, por ejemplo, mitigar ese tipo de situaciones para evitar más inconvenientes en los comportamientos y en la salud mental de sus trabajadores. En este momento pues termino como tal mi video con mi opinión respecto al tema. Me parece que es un tema sumamente importante que ojalá se extendiera y no fuera simplemente acá en una cátedra multidisciplinar, sino que tuviera pues como tal que se albergara pues de manera más amplia. Muchas gracias, feliz noche.